Después del martirio de varios cristianos de Esmirna, el obispo Policarpo fue llevado para matarle con la consigna de que muerto el líder se acabó la iglesia va a morir. Querían que Policarpo renunciara a su fe en Cristo y que proclamara a César como Señor. Fue llevado a un estadio para ser juzgado, morir ahí. Y se cuenta que escuchó una voz del cielo que le dijo: no temas, Policarpo, sé fuerte y muéstrate hombre. Aquella gente, aquellos líderes, querían que Policarpo se retractara de Jesús. A lo que Policarpo respondió fue: durante 86 años he sido su siervo y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me ha salvado? A lo que el procónsul le dijo: haré que ardas en el fuego. Y Policarpo le respondió: tú me amenazas con un fuego que arde un rato y después se apaga, pero no sabes nada del fuego eterno y del juicio venidero, del castigo eterno. ¿Por qué te demoras? Haz lo que quieras. Cuenta el relato de la iglesia que Policarpo fue quemado, oró antes de morir. El último de los discípulos de los apóstoles fue quemado en la hoguera y su cuerpo en cenizas fue luego apuñalado por sus verdugos. La iglesia no murió con su líder terrenal. Jesús dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero llevarle a Hechos, capítulo 16, versículo 25 al 26. Le saluda Samuel Cáceres, pastor de Iglesia Monte de Sión en San Vicente. Y quiero compartir con usted el tema en esta ocasión: cristianos imparables. Cristianos imparables. La Biblia nos narra este hecho de Pablo y Silas en la cárcel, después de haber sido golpeados por los líderes religiosos, por las autoridades romanas. La Biblia nos narra este suceso que pasa a medianoche, dice la Biblia: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. A Pablo y Silas los habían desnudado y los habían azotado injustamente. Los pusieron en cepos y luego los metieron a un calabozo, al calabozo más profundo. Ser privado de libertad es uno de los perjuicios mayores que el ser humano puede pasar. A nadie se le desea la incapacidad de moverse con libertad hacia donde alguien quiere. Y esta situación daña a veces el estado emocional de las personas. El encierro puede dañar nuestro ánimo, pero la iglesia nunca se ha detenido. La iglesia fue encerrada muchas veces y nunca se ha detenido. Los cristianos fueron perseguidos y nunca se han detenido. Los creyentes han sufrido, pero nunca se han detenido. Han pasado pruebas y nunca se han detenido. Siempre la iglesia ha sido imparable. Siempre la iglesia de Cristo ha sido una iglesia pujante, fuerte, valiente. Los cristianos imparables no los detiene cualquier cosa. Siempre han sido victoriosos. Quiero hablarle de tres cosas en esta ocasión acerca de los cristianos imparables y tres características de los cristianos imparables. La primera de ellas es que los cristianos imparables siempre oran, siempre están en oración. La Biblia dice: orad sin cesar. Y orar es derramar el corazón delante de Dios, es hablar con Dios con toda la sinceridad que podamos tener en nuestro ser. La Biblia dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones, con oración, con ruego, con súplica. Vivimos en un tiempo donde necesitamos orar, necesitamos clamar, necesitamos el amparo de Dios, necesitamos la mano de Dios, confiar en el Señor, pero también poner nuestro corazón, nuestra vida al cuidado de Él a través de la oración. Los siervos victoriosos como los del Antiguo Testamento, como Abraham, como José, como Josué, como Elías, como Daniel, como David, el mismo Jesús, fueron hombres que dedicaron tiempo para la oración. Cristianos que dedicaron tiempo, hijos de Dios que dedicaron tiempo a pasarlo con Él. Los apóstoles oraban con Él.
Bien lo dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Una de esas armas es la oración. En este tiempo de congoja, en este tiempo quizás de retención en nuestros hogares, es buen momento para orar, para clamar, para pedirle al Señor fortaleza en nuestro corazón. ¿Cuánto hemos orado en este encierro? ¿Cuánto hemos orado en este tiempo y le hemos pedido al Señor la fortaleza que cambie nuestra mente, que nos ayude a pensar y a percibir cuál es la voluntad de Dios en este momento para nosotros? En lugar de tener la mente llena de pensamientos negativos, de pensamientos destructivos, de pensamientos depresivos, es bueno que oremos, que clamemos, que busquemos al Señor, que nos dejemos guiar por el Señor. Las espaldas de Pablo y de Silas sangraban en este momento, su ropa se pegaba por la sangre a sus cuerpos, le dolía de seguro en cada movimiento. Nosotros no tenemos ese sufrimiento en esta hora. Nosotros no tenemos ese problema en esta hora. Creo que estamos descansados, y si el cuerpo nos duele es de descansar quizás en esas camas, en esas hamacas, en esas sillas. A veces estamos hasta aburridos de estar descansando. Estamos cómodos como para no poder orar. Mis hermanos, amigos, es tiempo de buscar al Señor, doblar nuestras rodillas. La palabra de Dios dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Busquemos la presencia de Dios, clamemos a Dios. Iglesia, es tiempo de doblar nuestras rodillas delante del Señor con amor, con entrega, con pasión, pero también con sinceridad. Confesándole al Señor nuestros pecados como iglesia, como familias, como individuos, para que sea Dios el que se apiade de nuestra tierra y tenga misericordia de ella. Somos la iglesia imparable. La iglesia imparable siempre está en oración. Orar nos ayuda a llevar nuestras cargas. Orar nos ayuda en este encierro, en esta preocupación, en este problema, la enfermedad que usted tenga, el desánimo que usted tenga, la dificultad que estemos pasando. El Señor Jesucristo puede aliviarla. Por eso dijo: echad las cargas sobre mí. Traigamos nuestras cargas al Señor a través de la oración. No tenemos cepos como Pablo ni como Silas, que estaban en cepos en esa prisión, en lo más oscuro, en lo más profundo, en lo más olvidado, en lo más frío de la prisión, en lo más húmedo, en un ambiente pestilente. Estos hombres clamaron al Señor, oraban al Señor. Los cristianos imparables oran, pero también los cristianos imparables alaban a Dios. Dice en Mateo 26:30 que cantaron un canto, dice. Jesús cantó un canto la noche que fue entregado. Algunos creen que eran los cantos de las fiestas que se celebraban en ese tiempo, que conciernen entre los salmos 113 al 118, que comienza con: alabad, servidores del Señor, alaben el nombre del Señor. Este era el contexto de la fiesta donde Pablo y Silas también fueron golpeados. Algunos teólogos creen que posiblemente estaban entonando esas mismas alabanzas, esos salmos en esa noche. Pablo y Silas se elevaron más allá del dolor, de la aflicción, del problema, de la crisis. Posiblemente entonaron ese mismo salmo que los discípulos con Jesucristo cantaron esa noche. Cantaban sujetos al cepo. No importa la situación, ellos cantaban fuerte. Qué triste es ver que a veces en la calle gritamos, en nuestro hogar gritamos, en nuestro trabajo gritamos, pero en la iglesia nuestra voz a veces no se escucha. Nuestra voz a veces se ha cerrado, nuestra voz a veces no se ha querido levantar para cantar alabanzas al Señor. Algunos ni nuestras oraciones se escuchan cuando nos toca orar, pero en la casa gritamos, en la casa peleamos. Somos gente que en nuestro hogar levantamos la voz, pero en la iglesia no se escucha. ¿Qué pasa con nuestra alabanza? Estos hombres estaban cantando en el dolor, en la angustia. No les importó estar en una mazmorra, estar en el olvido de los demás. Quizás no era el mejor lugar, de hecho era el peor lugar de todos para alabar al Señor. En la celda más inhóspita, ahí donde apestaba, ahí estaban los discípulos, Pablo y Silas,
alabando al Señor, cantando al Señor. Y cantaban himnos. Dice la Biblia que los presos los escuchaban. Pero esto ocurrió a medianoche. Y creo yo que esto nos deja entender que no importa la hora para alabar al Señor. Claro, tenemos que tener ese favor con la gente. Pero es bueno alabar al Señor. Job, capítulo 35, versículo 10, en la segunda parte dice que Dios da canciones en la noche. A los afligidos el Señor les da alabanzas en la noche. ¿Cuántos signos se escribieron en el dolor? ¿Cuántos signos se escribieron en la persecución? ¿Cuántos signos se escribieron en el momento antes de morir quizás? En medio de la enfermedad, en medio del abandono, en medio de la persecución. Martín Lutero escribió su famoso himno, Castillo fuerte es nuestro Dios, en medio de persecuciones, en medio de tiempos violentos. Alababan al Señor, bendecían al Señor. Querido amigo, ¿desde hace cuánto, mis hermanos, nosotros no adoramos al Señor con ese corazón contrito y humillado, con gozo, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma? ¿Cuándo fue la última vez que cantamos alegremente al Señor? Que entonamos a Dios nuestro canto, que salió de todo nuestro interior. Hay algo que no se le puede quitar al verdadero cristiano. Hay algo que no puede perder el verdadero cristiano. El verdadero cristiano no puede perder su gozo en Cristo, su gozo en el Señor, su paz que produce el Espíritu Santo en nosotros. Cuando tenemos al Señor, somos libres aunque estemos encerrados. Cuando tenemos a Cristo, tenemos gozo aunque estemos encerrados. Hay mucha gente que ya está desesperada, angustiada, malhumorada. Están pasando situaciones porque están en medio de crisis donde no tienen al Señor. Estos hombres cantaban, somos libres aunque estemos encerrados. Hay luz aún en la peor de las oscuridades para nosotros. Por eso Pablo desde la prisión en algún momento escribe, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Aquí están cantando, aquí están alabando al Señor. Aquí están bendiciendo al Señor. Ellos cantaban presos. Es fácil cantar al salir de la prisión, es fácil cantar al salir de las celdas, pero ellos cantaban dentro, ellos alababan al Señor adentro. Mi querido hermano, el gozo de nosotros no depende de lo exterior, depende de quién tenemos en nuestro corazón. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Él no da esa paz como el mundo la percibe, sino que es la paz que viene de su Espíritu. Teniendo a Cristo lo tenemos todo, porque en Cristo somos más que vencedores. La iglesia, los cristianos imparables son aquellos cristianos que están orando. Los cristianos imparables son aquellos que alaban al Señor. Cuando usted alaba, otros pueden creer a través de su ejemplo. Cuando usted alaba al Señor, como Pablo, los presos estaban escuchando. Y la palabra que aquí se utiliza cuando dice la Biblia que aparentemente cantaban y oraban, estaban en esa secuencia. La frase que se utiliza nos da a entender que los presos escuchaban de buena manera, como quien escucha una pieza musical, como quien oye algo verdaderamente delicioso al oído. Lo escuchaban con placer. De hecho, era una nueva experiencia para ellos. Era algo nuevo que estaban escuchando, el canto de cristianos que estaban bendiciendo al Señor. Y lo bendecían en medio de sus problemas, lo bendecían en medio del dolor, en medio de sus heridas. Parecía algo entretenido para ellos, maravillosamente atractivo para ellos. ¿Qué escuchan más nuestros vecinos? ¿Escuchan más nuestros pleitos, nuestra ira, nuestros gritos, nuestras discusiones? ¿Escuchan las alabanzas que entonamos al Señor? Con qué alegría a veces la gente comparte sus rancheras, sus cumbias, sus merengues. Y a veces los hijos del Señor vivimos tristes, vivimos angustiados. A veces cantamos falsamente ese canto, no puede estar triste un corazón que alabe a Cristo, pero nosotros tristes.
La Biblia dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Dios ha sido bueno con ustedes, Dios ha sido bueno conmigo, con mi familia, con su familia. Ese canto resonaba en las paredes de la cárcel. Esos signos resonaban en toda la prisión. Era el poder espiritual imparable de la iglesia, ese poder que el mundo ignora y que usted y yo tenemos en el Señor. Es tiempo de vivirlo, es tiempo de echar mano, es tiempo de compartirlo, es tiempo de gozar ese poder. Las puertas del Hades. Una pandemia no puede contra el poder de la iglesia. Una pandemia no puede contra los cristianos imparables que oran, que alaban, que bendicen a su Señor. Si bien es cierto, estamos encerrados, no por un temor a la muerte. Estamos acá por precaución. Pronto vamos a salir. Esperamos dedicarnos a estas cosas que hacen a la iglesia imparable. Y ya, desde ya, creo que lo estamos haciendo. Si de verdad hemos conocido al Señor, es algo que estamos haciendo. Otros pueden creer por ese ejemplo. Esa alabanza, mi hermano, abrió las puertas de la cárcel. Esa alabanza abrió la esperanza. Lo habían ofrecido como un sacrificio al Señor. Esa alabanza produjo un terremoto. Pablo ya había estado prisionero mucho antes, pero no había ocurrido algo parecido. No habían cantado en otra ocasión. En esta ocasión están alabando al Señor, están bendiciendo al Señor. Están dando de su corazón en medio de la adversidad. Mi hermano, no nos silenciemos en esta pandemia. No nos callemos en esta pandemia. Alabemos al Señor. Si usted no puede tocar un instrumento musical, pues el Señor le ha dado sus manos, le ha dado su garganta para poder bendecirle. Puede acompañarse de himnos en sus aparatos de sonido, claro, sin estorbar la comodidad de los que le escuchan, ¿no? Pero de manera prudente puede escuchar esos himnos, regocijarse en sus himnos, que devuelven el gozo, la esperanza. Los himnos devuelven la esperanza a nuestro corazón. Por eso los salmos se escribieron en diversas situaciones de alegría, de tristeza, de esperanza, aún pidiendo venganza, pero se escribieron cantos en medio de la situación. El odio, el desánimo, el disgusto y la queja, esa murmuración, cambiémosla por la alabanza al Señor. Cambiemos nuestro pensamiento, por eso dice la Biblia en Romanos: renovaos en el espíritu de vuestra mente para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Podemos cambiar el pensamiento exterior. Podemos conocer el poder del Señor que está en nosotros. Avivemos ese fuego del don de Dios que está en nuestra vida. Somos cristianos imparables cuando oramos. Somos cristianos imparables cuando alabamos. Pero también somos cristianos imparables cuando compartimos al Señor. Cuando compartimos de Cristo. Cuando compartimos de esa esperanza que hay en nosotros. Cuando los discípulos cantaron, cuando Pablo y Silas alabaron, cuando Pablo y Silas oraron, la cárcel se abrió. ¿Sabe por qué? Porque se olvidaron de ellos mismos. Quizás hemos estado lamentosos en este tiempo de nosotros mismos, haciendo miseria de nosotros mismos, pobrecitos, ¿cómo nos va? En lugar de pensar como aquel hombre que dijo: aunque la higuera no produzca, ni haya vides, ni esté el fruto de todas las cosas, con todo yo me alegraré en el Señor. No es lo que nosotros pensamos, es lo que Dios dice que tiene que ser. La esperanza en el Señor debe permanecer en nosotros. No seamos lastimeros hacia nosotros mismos. Pablo y Silas se olvidaron de ellos mismos, de su dolor, de su cansancio, de su angustia, de su pena, de su sufrimiento, de sus heridas, que posiblemente se iban a infectar en algún momento.
Si Pablo y Silas no alaban al Señor, si Pablo y Silas no cantan al Señor, no oran al Señor, no comparten del Señor de viva voz en ese lugar, no hubiera ocurrido lo que sucedió a continuación. La Biblia dice en los siguientes versículos que despertó el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y él, sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que le hablaron la palabra, y creyó él y todos los que estaban en su casa, y tomándole en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Enseguida se bautizó él con toda su familia. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y oiga esto: y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Se regocijó. Esa cárcel fue libertad para el carcelero. Esa cárcel fue libertad para la familia del carcelero. Es que la iglesia es imparable. Los cristianos que oran, que alaban, que comparten al Señor, se vuelven una iglesia imparable que ni las puertas de la muerte, del Hades, pueden contra ella. En la peor situación, Pablo y Silas dieron frutos espirituales. Mis hermanos, no estamos en la peor situación. Creo yo que hay comida en los hogares. Tenemos energía, tenemos agua. Algún recurso hay por ahí. Hay algún tipo de alimento. Posiblemente por alguno por ahí pueda estar pasando alguna crisis. Pudiera ser. Pero la actitud de Pablo y Silas trajo gozo al carcelero. Trajo salvación al carcelero. Nosotros elegimos qué vamos a compartir en medio de esta pandemia. Usted y yo podemos compartir nuestro trauma. Podemos compartir nuestra queja. Podemos compartir nuestra amargura. Podemos compartir nuestra lamentación. O también podemos compartir nuestra alabanza, nuestra adoración. Podemos compartir nuestra oración. Podemos compartir de Cristo, nuestra predicación. ¿Qué decidimos en esta ocasión? ¿Qué vamos a decidir en este tiempo? ¿Qué haremos en este tiempo? Esa pregunta y esa respuesta queda para nosotros, queda en nuestras manos. La solución a esa incógnita. Yo quiero decirle, Dios es el que sacude los problemas. El Señor abre las puertas. El Señor es el que da libertad. Amigo, usted quizás está procurando salir de alguna situación. Solo el Señor puede sacudir los cimientos de la cárcel donde usted ha estado, la cárcel del adulterio, la cárcel de las drogas, de los vicios, las malas amistades. Quizás esas concupiscencias, esas pasiones desordenadas del área sexual. Dios puede sacudir los cimientos de esas prisiones y darle libertad. Si aprende desde allí a alabar al Señor, a orar al Señor, a clamar al Señor, a compartir del Señor. Dios te puede salvar a ti, amigo. Y a usted, mi hermano, que quizás no anda en esa comunión con Dios, que quizás anda apartado de los caminos del Señor. Es un buen momento para salir de esa prisión en la que hemos escogido regresar. En Cristo hay libertad, en el Señor hay libertad, su Espíritu da libertad. Y gozo para usted y para los que le rodean. Gozo para usted y su familia, cuando creemos, cuando volvemos. No dejemos, iglesia, de hablar con el Señor en este tiempo. No dejemos de platicar con el Señor en este tiempo. El encierro no es nada si alabamos al Señor, si oramos, si compartimos del Señor. La palabra de Dios nos anima a ser cristianos imparables, con oración, con alabanza, con la predicación. Usted y yo debemos ser testigos del poder del Señor.
El mundo no comprende lo que está sucediendo. Usted y yo entendemos a qué vamos, hacia qué punto se está dirigiendo y hacia el nuevo orden y todas las cosas que el mundo se dirige. Eso no podrá contra la iglesia. La iglesia del Señor es victoriosa, es imparable. Y quiero concluir esta predicación, esta breve reflexión, diciendo que los cristianos imparables oran. Los cristianos imparables alaban. Los cristianos imparables comparten de Cristo. Las puertas del infierno, de la muerte, no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Caminemos fiel delante del Señor, seamos fuertes, seamos victoriosos. No se desanimen, el Señor está con usted. Alabe, ore, comparta de Cristo. El Señor puede traer gozo a otro hogar, a otra familia, a través de su gozo, a través de su alabanza, a través de su oración, a través de su predicación. Que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros, hoy y siempre. El Señor les bendiga.